Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la simetría molecular dentro de la molécula del etano. Mi nombre es Paula Andrea Bravo. Y mi nombre es Lina María Meneses. Aquí tenemos la molécula del etano, la cual pertenece al grupo de simetría D3D. La molécula del etano tiene una conformación eclipsada, que es como la vemos aquí, cuando cada hidrógeno está al frente del otro y al mismo tiempo también están los carbonos. Pero ¿qué es lo que hace que él sea parte de este grupo D3D? Es que tiene varias características dentro de su simetría. Esta molécula contiene un eje C3, el cual pasa entre el enlace carbono y carbono, el cual le permite hacer rotaciones de 120 grados. Lo siguiente es que tiene tres ejes C2, los cuales son perpendiculares a nuestro eje C3. Además de esto, tiene tres planos de reflexión vertical. 1, 2 y 3. Tiene un centro de inversión y una operación de rotación impropia S6. Todas estas características son lo que hacen que el etano, en su conformación eclipsada, sea parte de este grupo de 3D, que no es parte de cualquier grupo, sino que es un grupo altamente asimétrico. Y eso también lo podemos comprobar a partir de la página de la UNAM. Ahora les hablaré sobre la tabla de caracteres de 3D, a la cual pertenece nuestra molécula del etano. Esta la podemos ver aquí y nos ayuda a entender un poco más cómo se transforman y cómo se llevan a cabo estas funciones de onda, estas coordenadas de ejes y los diferentes movimientos vibracionales dentro de la molécula. Un ejemplo de esto es la línea A1G, la cual tiene todos unos en todas las posiciones, lo que quiere decir que es una molécula simétrica en cualquiera de los procedimientos. También otro ejemplo es el EG, la cual tiene esta multiplicidad número 2. Esto quiere decir que tiene diferentes rotaciones y diferentes funciones que va a terminar dando una simetría diferente. La columna de linear rotation nos muestra cómo se comportan los ejes o rotaciones. Un ejemplo de esto es que RZ transmite según A2G y Z según A2U. Las funciones cuadráticas se distribuyen entre las representaciones irreducibles dentro de nuestra tabla. Ahora vamos con la tabla de productos directos de nuestro grupo D3D de la molécula del etano. Vamos primero con alguna definición. A representa que son funciones que no cambian el signo al rotar. E significa que es doblemente generada. G significa que es simétrica respecto a nuestro punto de inversión. Y U significa que es antisimétrica respecto a este mismo centro de inversión. Ahora sí podemos explicar un poquito más de la tabla de productos. Lo que nos representa es cómo la combinación de diferentes funciones o cómo la combinación de las diferentes formas que mostramos en la primera tabla anteriormente pueden darnos otra función diferente. Multiplicando estas representaciones podemos ver que resulta de la combinación de estas mismas. Un ejemplo de esto es como A1U por A2U, que son dos representaciones antisimétricas, se juntan y funcionan como una representación simétrica. Todas esas combinaciones son muy útiles cuando queremos predecir cuáles son las combinaciones que son realmente prohibidas o permitidas para los espectros Raman, que les estaremos explicando más adelante. En la espectroscopía Raman, los modos activos están determinados por las representaciones simétricas, tales como A1G o LG. Por otro lado, en la espectroscopía de RMN, la simetría afecta el número de señales que vamos a obtener o que vamos a poder observar del etano. Por ejemplo, el etano eclipsado nos va a dar una sola señal por los 6 hidrógenos. Como dato curioso tenemos que el etano se encuentra naturalmente en el gas natural. A partir de él podemos producir el etileno, el cual es fundamental para la producción de diferentes plásticos como lo son el polietileno, un poquito más de química orgánica. Seguimos con Lina, que nos va a hacer el favor de explicarnos muy a fondo cómo funcionan los espectros a partir de todas estas señales y de todas estas simetrías. Ahora vamos a sumergirnos en el increíble mundo de la espectroscopía molecular. Con el etano como protagonista, entenderemos por qué este lanza vibraciones en infrarrojo y en Raman. Sabemos que el etano tiene dos conformaciones principales, eclipsada y escalonada. De estudios espectroscópicos han demostrado que su forma escalonada es la más estable y es la que de la cual se estará estudiando los espectros de este. En su forma escalonada, los hidrógenos están alternados. Esto quiere decir que cuando quieran intentar hacer un giro
habrá un choque de energía, lo cual estará, por lo tanto, habrá un muro invisible que será el que los divide. Al movimiento completo se le conocerá en una vibración llamada torsión, en una vibración de torsión. Y todo esto quiere decir que la simetría del etano es una simetría que restringe el movimiento. Es decir, no hay movimiento libre de los hidrógenos en cada CH3, sino que hay un movimiento restringido. En infrarrojo, solo las vibraciones que cambian el momento dipolar son visibles. Para este caso, traigo a colación uno de los dos grupos CH3. Imaginemos que lo estiramos. El grupo CH3 va a generar un dipolo oscilante que será el que absorbe la luz. Hay una rotación interna, pero esta rotación, pues esta vibración, mejor dicho, no va a ser tan fuerte para cambiar el dipolo total. Por lo tanto, este dipolo oscilante será invisible para IR, pero no para Raman. El etano contiene 12 vibraciones. De las 12, solo algunas son visibles en IR y en Raman. El ejemplo anterior era cómo los hidrógenos, al tener un movimiento restringido, no alteran un dipolo total. En el caso del CH3, como ocurre una absorción de luz, el CH3 sí manda una señal en IR, como se muestra en la imagen de acá. Aquí hay una alteración del dipolo por la vibración de absorción de luz. Sin embargo, como los hidrógenos no generan una vibración o un dipolo oscilante tan fuerte, pues no va a haber una señal, por lo tanto no se va a mostrar como se mostraba en la imagen anteriormente. En Raman, cuando se modifican los grupos CH3 o hay una deformación simétrica, se cambia también la nube electrónica. A esto se lo conoce como el añadimiento de las líneas en el espectro, como se muestra aquí. Y incluso aquí está incluida la alteración de la simetría. ¿Por qué? Porque como aparecen las señales débilmente, el plano de simetría limita la distribución de los electrones. Se preguntarán por la torsión B4. La torsión B4, en efecto, es la simetría interna, que está silenciada en IR. ¿Pero y en Raman? Bueno, en Raman la torsión interna o la torsión B4 es un movimiento único de los grupos CH3 que giran en sentidos opuestos sobre el plano omega H. El plano omega H es el que mantiene la simetría. En Raman la polarizabilidad en efecto varía, pero como la señal es tan débil, solamente se puede ver bajo alta resolución. Sin simetría alta, el espectro se llena de ruido. Por lo tanto, el etano, gracias a su conformación D3D, solo demuestra su parte esencial. 3 bandas activas en IR y 4 en Raman. Y es aquí en donde es tan importante la simetría, porque la simetría no solamente organiza a la molécula, sino que también organiza la luz que dispersa y absorbe. Por lo tanto, entender la simetría del etano no es solamente entender la teoría, sino que nos permite calcular su estructura de precisión. Esto, al igual que las bandas activas o inactivas en infrarrojo, las podemos calcular con la ecuación de Hamilton, presentada aquí. Ahora te preguntarás, ¿y cómo se hace el cálculo? Bueno, es muy fácil. Solamente tenemos que entender un poco más allá la estructura del etano. Recordemos su fórmula molecular, que es C2H6. La longitud del enlace es muy importante aquí. Por ejemplo, el enlace carbono-carbono tiene 1537 amperios y el enlace carbono-hidrógeno tiene 1106 amperios. Estos enlaces, o bueno, esta longitud, determina el comportamiento de los espectros al influir en los momentos de inercia. Estos momentos son los que definen las líneas de rotación en Raman y pues sus frecuencias vibracionales. En los enlaces más cortos, que son en este caso los enlaces CH, carbono-hidrógeno, son más rígidos. ¿Esto qué genera? Esto genera vibraciones más altas, o como se conocen, vibraciones de alta frecuencia, mientras que el enlace carbono-carbono
pues generan enlaces más típicos, más largos, más flexibles, lo cual nos permite movimientos de torsión interna. Los movimientos conocidos como B4, que tienen aproximadamente 290 centímetros a la menos 1. Esta actividad depende netamente de la simetría molecular que se esté estudiando por la barrera energética que les explicaba anteriormente, que se encuentra posicionada entre carbono-carbono. Es decir, a un lado tenemos un CH3, al otro lado tenemos al otro CH3, lo cual al trazar un plano de simetría entre los dos, restringe el movimiento de las rotaciones. Y esto también genera una restricción en las interacciones electrónicas que están vinculadas a las longitudes. Muchas gracias.